Primero que todo, buenos días. Les quiero dar la bienvenida a este seminario online. Eh, Soy Diego Rotalde. Me voy a presentar en un ratito. La actividad de hoy le hemos llamado un seminario, porque consideramos que es la mejor manera de aprovechar el conocimiento y la experiencia de nuestras tres expositoras. ¿Sí? Tenemos a Darinka, Senior Service Designer, que actualmente está cursando un magíster en Londres. Nos acompaña desde el Reino Unido. Parte de las razones por las cuales estamos teniendo este seminario tan temprano. Nos acompaña también Andrea Díaz, jefa del canal de atención digital en Chile Atiende, y quien comenzará con la ponencia, María Luisa Gutiérrez, de Amable. Bienvenidos entonces a este seminario que se llama Ciudadanos Digitales Diseñando la Experiencia. Y quería aprovechar unos minutitos antes de comenzar para contarles un poquito sobre Amable. Amable es una consultora nacida en el 2004 en Chile, y ahora está trabajando desde Perú y Argentina. Somos una consultora centrada de diseño centrado en las personas, que, como su nombre lo dice, trabaja de la mano de negocios para generar experiencias amables, que pongan a los usuarios en el centro de la ecuación, y que estas mismas experiencias también generen el impacto deseado en estos mismos negocios. Yo soy Diego Rotalde, un gusto, voy a cumplir el rol de moderador hoy día. Tengo 13 años trabajando en proyectos digitales, 6 años trabajando específicamente en experiencia de usuario. Soy socio y gerente general de Amable Perú. Soy artista de profesión, y hoy día voy a dar una breve introducción sobre gobierno digital, sobre el enfoque que le vamos a dar a este seminario, seguida por las tres ponentes que ya he presentado, y hacia el final tenemos unos minutos para preguntas del público. Entonces les pediría que pongan sus preguntas por el chat o por la funcionalidad de QA que van a tener disponible ahí hacia el final. Estamos calculando que todo ese seminario debería durar 1 hora 45 minutos, 1 hora 50, dependiendo que también nos vaya con los tiempos, ¿sí? Entonces, sin más, quería hablar sobre el mundo del gobierno digital, ¿sí? El mundo del gobierno digital es un mundo que tiene muchas aristas, y por ser complejo puede ser organizado de diversas maneras según el punto de vista que tomemos, ¿sí? Entonces, como Amable, vamos a proponer uno que nos ayudará a guiar la conversación y centrarnos, dejando claro, ¿sí?, que hay más de un punto de vista, hay más de una forma de ver este mundo digital, y que cada forma diferente es también importante. Entonces, para fines didácticos, podemos agrupar los elementos del gobierno digital en tres grandes temas, ¿sí? El primero es la tecnología, como elemento que termina ofreciendo las alternativas de interacción entre el Estado, el gobierno y los ciudadanos. Segundo es la institucionalidad y los equipos internos, los funcionarios. Aquí están las reglas y las personas que los ejecutan, ¿sí? Y tercero están los ciudadanos, las personas, que son el objeto, el centro y la razón de ser de un Estado y también de un gobierno, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos unir estos tres elementos para avanzar en un gobierno digital que responda a las personas que le dan su razón de ser. Y no somos los primeros en destacar el valor y la necesidad de ese algo que orqueste, ¿sí?, que le dé un sentido. Y para nosotros ese algo que le da el sentido es el diseño de servicios centrado en las personas, ¿sí? Y el diseño de servicios centrado en las personas debe permitir dos cosas muy puntuales e importantes. Lo primero es llevar a cabo las políticas públicas con conexión con los ciudadanos, ¿sí? Y lo segundo es que debe conseguir crear un modelo de servicio que sea omnicanal, donde lo digital podría ser el eje, pero es un elemento de una gran red, y donde no se deja de lado el diseño de la experiencia que recibirá el ciudadano también cara a cara. Y cuando digo omnicanal, no me refiero a que la misma experiencia debería darse por todos los canales, no multicanal, donde generalmente se da
una diferente experiencia dependiendo del canal, ¿sí? Y este modelo de servicio es el mapa de las interacciones de las personas con el Estado, pero ojo, también este modelo de servicio define el territorio, ¿sí? Y también lo construye. Entonces, un buen diseño, como el mapa que estamos viendo, un buen diseño crea los caminos y lleva la experiencia de los ciudadanos por ese camino. Entonces, el primer paso, sin duda, es administrar el caos de preguntas, dudas y demandas de los ciudadanos, pero, y acá quiero ser enfático, el verdadero éxito ocurre cuando evitamos las preguntas y las dudas y interpretamos las demandas yendo a la necesidad primero, ¿sí? Y para que esto ocurra, esto se tiene que diseñar. No puede ser al azar y sobre todo no puede ser reactivo. Y bueno, la tecnología no es el centro de esta presentación, pero queríamos hacer solamente unos comentarios sobre su importancia. Primero, la tecnología es crucial, ¿sí? Los avances tecnológicos mueven al mundo y estos avances han permitido mejorar la relación entre ciudadanos y Estado, ciudadanos y gobierno constantemente, ¿sí? Y es a través de las alternativas que ofrece la tecnología que un Estado se puede conectar con sus ciudadanos. Sin embargo, hay un problema cuando la tecnología se aplica sin contemplar el contexto ni a las personas que la van a utilizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta foto es un paradero de buses de Santiago, donde hace unas semanas se había instalado un nuevo sistema de señalización, y que había desinstalado, quedó obsoleto, porque en el proceso de implementación y de diseño de este sistema no se había contemplado las personas que lo utilizarían. Entonces, esto es un gran tema que podríamos ver en otro seminario, y las personas no son el problema, ni la tecnología es la solución a todo, ¿sí? Toda implementación debe ir de la mano con un buen diseño. Y sobre otro tema, sobre las instituciones, la institucionalidad y los funcionarios, queríamos solamente mencionar que, bueno, las instituciones están hechas de personas, la institucionalidad, las leyes, los decretos son redactados por personas para regir la vida de las personas. Todos los que ejecutan estas políticas son también personas, y son ciudadanos a los que se le ha encargado esta función. Entonces, una solución buena debe contemplar sus necesidades y la cultura interna de sus instituciones. Y bueno, este trabajo y este tema también da para otro seminario completo, pero lo queríamos mencionar. Entonces, sobre las personas, ¿sí? Y sobre el diseño de servicio como organizador de todo esto, nos van a hablar María Luisa, Darinka y Andrea. Entonces, acá paso a hacer una breve introducción de María Luisa. Nuestra siguiente ponente, María Luisa Gutiérrez, es gerente de experiencia de usuario amable, es magíster en comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, es periodista y licenciada en comunicación social de la Universidad de Diego Portales, ha trabajado en áreas de marketing en el ámbito de los insights, estrategias para enriquecer las propuestas de valor de marcas y negocios de empresas de servicios, ¿sí? Hasta el año pasado se desempeñó como subgerente de experiencia de cliente en Banco Estado, el único banco público en Chile, y el más masivo con 12 millones de clientes, 400 sucursales y 9.000 empleados. Ella es precursora del liderazgo de transformación digital desde la época de los .com, fue gerente general de Multiplica Chile, consultora de origen catalán, especializada en experiencia de usuario y analítica web, y por cierto, también competencia amable, no, por qué no decirlo. Ella es relatora, es ex profesora de la Universidad Católica, en el primer diplomado que hubo en Chile sobre contenidos digitales y experiencia de usuario, y es coautora del libro Enseñar y aprender en tiempos de Internet, de la editorial Chicus La Crujía, que publicó en Argentina en el año 2000. María Luisa está comprometida con la causa de incorporar a más mujeres en la alta dirección, es por eso que ella es socia de RedMat, Mujeres Empresarias y Comunidad Mujer. Entonces, le doy la pantalla a María Luisa. Bienvenida a esta ponencia. Muchas gracias, Diego. Gracias también al equipo de Amable Perú, que está detrás de toda la coordinación y soporte de este seminario que nos hemos negado a llamar webinar, dado los términos manoseados que en ocasiones
ocurre, ¿no? Y también súper contenta de estar acompañada de dos mujeres. Es inédito en mi caso, siempre había estado en paneles donde era minoría, y está muy bien que avancemos porque las mujeres somos mayoría, así es que, al menos en este país, en términos de población. Así que muy honrada de estar rodeada de mujeres muy, muy expertas y secas. Cuando pensaba en el título de esta charla, sin duda me fui a la base de lo que queremos explicar, que tiene que ver con el diseño centrado en las personas, y sobre todo en la contingencia actual, que es en pandemia. Pero después dije, no, tengo que ser optimista, ¿no? Ya hay comunas que estamos en fase 3, en Chile se han puesto pasos, y fase 3 avanzar hacia la normalidad. Así que dije, no, tenemos que ir hacia este como nuevo normal, que tampoco es un término que me acomode, y pensando en el último dato, ¿no? De que quizás la vacuna va a estar en 2022, bueno, así es la vida, no es el nuevo normal, es lo que vamos haciendo, pero también por una razón de fondo, y que no es menor, y es el motivo por el cual nos reunimos hoy día, y es que tenemos que diseñar con las personas en el corazón, en el centro, siempre, y más allá de contingencias, de pandemias, de situaciones a las cuales tengamos que reaccionar. Tenemos que conocer profundamente lo que las personas viven, y a partir de esta vivencia, de sus necesidades, recoger insights y tomar acciones. De esto es lo que justamente vamos a hablar. Y tengo 5 puntos para comentar, y el primero de ellos tiene que ver justamente con las personas. Estoy súper inspirada por parte de los usuarios que, estando en pandemia y con mascarilla y todo, se han ofrecido para participar, para entenderlos a ellos, para entender a los ciudadanos y a las personas de carne y hueso. Y en este sentido, viniendo un poco y teniendo bastante background en el mundo privado, hablamos muchas veces de los clientes, ¿cierto? Y estos clientes en una relación que no siempre está muy equitativa, donde hemos visto cuántos hemos sido bastante maltratados en el último tiempo por una falta de transparencia, mucho despachos que no se han entregado a tiempo, falta de tracking, de sincerar las fechas de entrega y de respuesta. Y en el mundo de las instituciones, del gobierno digital, se habla de público y se habla de usuario. Y público es una manera como de llamar a toda la masa, ¿no? Y es muy frustrante para quienes justamente se acercan a una sucursal, a una oficina, porque justamente lo que ellos están buscando es una relación con una persona, un ser humano, carne y hueso, que realmente le pueda solucionar todos sus problemas, o en particular los que va al motivo de la visita. Y el otro término tiene que ver con usuarios, porque efectivamente somos recurrentes en muchos trámites que tenemos que hacer, pero que también estamos obligados a realizarlos, dado que las instituciones públicas del Estado son un monopolio, entonces tampoco es que es necesariamente un usuario muy deseado. Pero finalmente detrás de esto hay personas que son la esencia de todo, y hay personas que se están relacionando, que están interactuando, y que si no hubiese efectivamente personas no habría sociedad, no habría Estado, y menos en el caso un gobierno para relacionarlos. Pero eso es harina de otro costal, es motivo de otra charla. Pasemos entonces un poco a conocer cómo las personas se organizan, cómo se relacionan, y cómo efectivamente podemos hacer más efectiva esa relación que tienen con el Estado. Entonces vamos al segundo tema, que tiene que ver con por qué las personas necesitarían servicios digitales del Estado. ¿Por qué tienen que recurrir a ello? Y lo primero que surge también por la contingencia tiene que ver con, bueno, porque cada tanto, una vez en el siglo, ocurren situaciones extremas como una pandemia. Y hay que reaccionar, hay que difundir, hay que comunicar, y hay que también hacernos cargo, acercándonos a ello a través de todo el aparato de beneficios, servicios, información para todos los ciudadanos. También porque en particular Chile es un país bastante, como decimos, acontecido, ¿no? De la fuerza de la naturaleza, por los terremotos, por las inundaciones. O sea, hay muchas cosas que nuevamente la información, la ayuda oportuna es necesaria para estos momentos. Pero también hay situaciones no tan terribles, mucho más lindas, como hitos de vida que representan momentos de oportunidad para llegar, para ser vitales en la vida de las personas, como cuando nace un hijo. Y aquí me detengo brevemente, que cuando nace un hijo está bastante marcado obviamente por lo que tiene que hacer una mamá, que es parir, y después
a los 2 o 3 días antes de irse del hospital, de la clínica, de poder el padre ir a inscribir el nombre, ¿cierto?, de este hijo, esta hija, al registro civil. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Alguien se ha preguntado por qué tienen que ser los hombres los que van al registro civil? Una parturienta como lo hace, está todo súper bien, pero es que hoy día tenemos efectivamente a la mano, a la palma de la mano, esto. Y yo podría realizarlo desde la cama del hospital. Y así evitar que el papá, ¿qué ocurre?, le cambie el nombre al niño, que lo escriba mal, o como mi papá, que le pusieron un tercer nombre porque él era masón y quería incorporar un nombre masónico. Bueno, más allá de la anécdota, efectivamente hay trámites que son bastante más recurrentes, triviales, de certificado, y que en ese sentido lo que vemos es una multiplicación, un efecto multiplicador. Si yo considerara solo el 1% de la población de Perú, el 1% de la población de Chile, estamos hablando de 320.000 o de 180.000 personas, y eso lo multiplico por cientos de trámites que hay que realizar la día. Entonces efectivamente tiene un impacto muy grande ante esta masividad. Segundo motivo tiene que ver por la ubicuidad, porque efectivamente el estar presente 24/7 en cualquier lugar, en cualquier espacio, es una ventaja por sobre metros cuadrados circunscritos de una oficina presencial, donde ya no cabe más gente. Y en este sentido, ¿qué hubiera pasado, ¿no?, de la entrega de todos los beneficios que hoy día se están entregando si no hubiéramos contado con Internet, si no hubiéramos tenido las soluciones digitales? Entonces, efectivamente, lo digital es una gran solución. Las personas ganan, ahorran tiempo, ahorran dinero en impresiones, en la misma movilización, y también ganan las instituciones. O sea, sin duda el cúmulo, ¿no?, de información que tenemos, de datos que manejamos de los ciudadanos es muy grande, pero también de espacio en esta administración del metro cuadrado de las oficinas, y también de las personas que efectivamente se sienten muy molestas cuando tienen que, para ellos, no hay trade-off, o sea, están perdiendo tiempo de tener que acercarse a una sucursal, hacer una fila, o al jefe, o perder parte de su tiempo libre. Y también, sin duda, la ciudad gana, y esto ha sido ineludible ya en pandemia. O sea, los negocios se acercan, ya no tenemos que pedir permiso especial en una comisaría virtual. Realmente las personas tienen más tiempo para ellos y no tener que necesariamente trasladarse. Entonces pasamos a el punto 3, que tiene que ver justamente con la relación. Bueno, si están todas estas ventajas, ¿qué pasa? Que hay personas que siguen, que quieren, o que necesitan, o que están obligados a ir a una sucursal. ¿Qué debemos conseguir que se cambie en las personas para que efectivamente ellos sí vean un trade-off? Y en este sentido, lo primero tiene que ver con persuadirlo de que esto es mejor y es sin duda seguro. Y esto nace de la credibilidad, de que efectivamente los sistemas no se caigan, desde lo más higiénico, ¿no? Respecto de que esto no va a ser vulnerado, sus datos, su información, respecto de que esto les ahorra efectivamente ese tiempo, y no que siempre digan, no, es que en la oficina es mejor. ¿Es mejor por qué? Y ahí, ahondando, que es parte de los insights que voy a explicar, uno muchas veces se encuentra con el cerciorarse, la acción de, es que allí estoy seguro, seguro porque me lo dijo una persona. Entonces, la invitación es a pensar cómo recojo esta voz del ciudadano para convertirlo en un insight que me lleve a esa certeza. Segundo punto de acá, también en una mirada bastante conductista, pero de cambiar los hábitos, de efectivamente pensar que no puede ser que hoy día hayan personas que insistan en, no, es que a mí me gusta timbrado, no, es que a mí me gusta impreso, pero además a color. Ese tipo de tareas que estamos haciendo extra a las personas, efectivamente tienen que ellos ver una ventaja, ya sea por el diseño, donde efectivamente tengo todos los timbres de agua, todas las formas digitales de dar esa certeza, pero de movilizar y cambiar los hábitos. Y para esto, sin duda, lo básico, incentivo o desincentivo. Yo no voy a conseguir migrar si efectivamente no tengo o una zanahoria o un garrote que vaya invitando a migrar, a adoptar estos nuevos canales. Y en este sentido no lo puedo hacer desde cero. O sea, lo primero es el acceso. Y en este acceso debo educar. Tengo que enseñarle a las personas a utilizar estos nuevos formatos, estos nuevos protocolos, a usar el celular, a usar el computador. Y lamentablemente en varios de estos servicios son muy esporádicos.
Varios de ellos no son recurrentes, no tienen la recurrencia quizás de realizar una transferencia electrónica bancaria. No es algo que cotidianamente lo haga, con lo cual no puedo tampoco capitalizar de curvas de aprendizaje todo el tiempo, pero sí puedo hacerlo respecto de lógicas de interacción que puedan permitirle ir aprendiendo poco a poco, ir enseñando a las personas, ir habilitándolos y enseñándolos sobre todo en el uso. El tercer punto sin duda tiene que ver con la misma organización, con la mirada más cultural, de lo sistémico. Desde el mundo privado siempre mostramos los ejemplos de, oye, mira el paradigma que se quebró acá, de en el fondo todos los videoclubs, de toda la lógica de la fotografía en papel, no supieron adaptarse y efectivamente hay que luchar contra esta cultura interna que dice, no, es que nos van a quitar la pega, no, es que esto es mejor, hemos conseguido mucho, no, es que, mire, acá se necesita que esté con la firma por escrito y además con lápiz azul, porque a veces ocurre así, o no, porque la ley dice. Y en este sentido, entonces, hay un gran tema interno, pero me gustaría abordarlo en otro seminario. El cuarto punto tiene que ver con tres principios, tres variables que son fundamentales y avalóricas respecto a aplicar, y donde efectivamente los tomo como insight y los tengo que aterrizar. Y vamos con un ejemplo, y el ejemplo dice, llamé ayer y me dijeron que podía venir. El llamé ayer y me dijeron que podía venir es una situación muy reciente que en particular yo viví en un registro civil de una comuna de la zona oriente, donde se está haciendo con distancia social, ¿cierto? Las filas para entrar previamente al registro civil, y suele haber una funcionaria pública que tipo 8:15 empieza a repartir como los papelitos en el típico caracol, que estos antiguos de la farmacia, el turno por papelito, y te va preguntando, te va diciendo, ¿y usted qué viene? A certificado de matrimonio. ¿Y usted qué viene? A certificado de nacimiento. ¿Y usted qué viene? Yo vengo a posesión efectiva. Y el señor que está acá esperando, le acaban de decir que él no puede realizar su trámite, que viene además gestionando hace 2 meses de posesión efectiva. No es que yo se haya sido cotilla y haya escuchado como copuchenta, él realmente hizo un tremendo escándalo ahí, con justa razón, que él había llamado ayer a esa oficina del registro civil y le habían dicho que sí podía hacerlo. Entonces le explica, ¿no?, a la funcionaria, le dice, es que yo llamé ayer y me dijeron que podía venir, y la respuesta sí fue así, sí señor, eso era ayer, hoy día no se puede. Entonces, ¿cuál es el insight? El insight tiene que ver fundamentalmente con entender la vida más allá de ese trámite, y más allá de ese trámite que es netamente presencial. O sea, efectivamente, no se ha mirado todo el viaje del cliente, donde esa persona entonces se contactó telefónicamente, donde podríamos haber tenido la tremenda oportunidad de haber tomado sus datos, ¿no? Y sobre todo considerando la situación de contingencia actual, efectivamente haberle mandado un WhatsApp, haberlo contactado por redes sociales, o simplemente haberle llamado y haber dicho, no sabe, en una lógica mucho más push, mucho más directa a estas personas que se conectaran, no acuda, no se traslade, no haga esto. Y esto implica tomarse en serio el rediseño de procesos, el rediseño completo, no solo de estar constantemente maquillando, que hacemos muchas veces que nos dedicamos a experiencia de usuario, a tratar de maquillar, sino que a tomar las cosas de fondo. Segundo ejemplo, y aquí vienen varios que dicen relación un poco con lo mismo, con la organización. Y si ponemos pantallas, y no sé si ustedes ven, pero la pantalla acá, en este caso, bueno, no se pudo conectar, o sea, está, porque detrás de esta pantalla hay un computador, dice, no se pudo conectar. O en este caso, y si ponemos un computador con internet, que tiene la mejor de las intenciones desde la organización, que es un tótem web, pero que sucede que también hay detrás un computador, que además, lamentablemente, en este caso, y hubo una generación de tótem web así, tiene un teclado bastante poco usable, con problemas reales de ergonomía, con un mouse track que en el fondo era muy duro, de un botoncito que no lograba movilizarse, moverse, ni menos, y que en definitiva, este tótem web, sin un anfitrión humano, sin una persona que invitara a migrarse, que invitara a usarlo, efectivamente no funcionaba, no conseguía hacer el rompefila porque generaba una mala experiencia. Y tercer tema, este mismo ejemplo desde las organizaciones, y si damos acceso a Wi-Fi y aumentamos los asientos, que tendría todo el sentido del mundo, y es como decir, sí, por favor, o sea, las personas en general están en situación así.
Esta es una fotografía de una sucursal que está totalmente atochada, pero también por una situación de contingencia. Entonces a veces tomamos decisiones que tienen que ver con demandas. Claramente si les preguntamos a esta persona, oye, ¿qué necesitan ustedes? Van a ir sobre la corrección, y ante tanta multitud, oiga, señorita, pónganos más asientos, pónganos una máquina de café o una máquina de agua, pónganos aire acondicionado, o sea, esto es diciembre, hay un viejo pascuero ahí, debe haber hecho mucho calor. Y en ese sentido, yo aquí me detengo a diferenciar lo que es demanda de lo que es necesidad, que está adelantado por Diego. Corregir sobre lo que existe, sobre lo que ya tenemos, realmente no es diseñar procesos. Es solamente un elemento paliativo. Y en este sentido, tenemos que pensar que tenemos que corregir diseño en la interfaz, y eso limita muchísimo. Por lo tanto, tenemos que también considerar que hay una diferencia entre la opinión y la necesidad. Los usuarios no nos van a decir realmente las necesidades que tienen, ellos nos van a plantear el dolor, y lo van a hablar desde el dolor. Es que, señorita, aquí yo necesito que me pongan más asiento porque mire, la espera la están dando de 1 hora. Pero esa no es la solución a la causa raíz de este problema. Es como pensar cuando ocurren las inundaciones, ¿no? Que yo compro sacos de arena para evitar, ¿cierto?, que el agua entre a mi casa, cuando en realidad el problema, la raíz de ese problema es que no se desborde el canal o el río. Y ahí estamos entrando exactamente por qué lo que le pasa a un cliente ahora ya no es solo suficiente. Es más que necesario, tengo que entrar entonces en las necesidades, en el ámbito conductual. Nos referimos entonces a lo que lleva a esa persona a recurrir a esa institución pública, a tener que ir, porque las instituciones son un medio, no son el fin. Las personas no van por diversión o porque hagan vida social en un hospital, en un centro de salud. Las personas necesitan eso para su vida. Entonces cierro un poco este paréntesis en relación de el insight de diferenciar demanda de necesidad, y para esto se requiere mapear estos momentos de dolor, primero comprenderlo desde este viaje de usuario, pero para trasladar esto desde ese viaje actual, de lo que estoy viendo de esa fotografía, a un viaje deseado, de realmente la lógica de la solución desde un análisis profundo, que implique no la corrección de lo existente, porque ya es un mal escenario, sino que desde un diseño que realmente parta de lo que requiere. Y aquí probablemente las personas, más que sentarse cómodamente, lo que necesitan es solucionarlo a un clic de distancia desde la comodidad de su casa, de su trabajo. Y voy al tercer insight, tiene que ver con este ejemplo, ¿no? También cosas que hacemos harto las mujeres, que es darnos recomendaciones mutuamente. No pude obtener la foto que me hubiera gustado, pero justamente haciendo el trámite que fui a hacer hace poquito a registro civil, uno cuando llega, ¿cierto? Llega antes, y por más que hay un cartel que dice certificado, nacimiento, matrimonio, ¿sí? Uno igual se acerca y dice, ¿aquí se hacen certificados entregan certificados de matrimonio? Típico uno le pregunta como al público en general, y me contesta en este caso una señora que me ha encantado tener una cámara acá en la frente para verla grabada. Me dice, ella era mayor, y me dice, oye, pero ese trámite ya se hace en línea. Bueno, más allá de la anécdota, yo estaba efectivamente sacando un certificado de matrimonio, pero bien particular, del año 1914, mi bisabuelo, que se casó en Iquique, y que efectivamente tuvieron que trasladar de registro civil de Iquique a Santiago porque ese papel no estaba digitalizado. El punto es, lo que estamos hablando aquí tiene que ver con esa recomendación. Yo me he dedicado muchísimo a medir la recomendación neta, ¿no?, dada por las personas, y realmente le recomienda a un amigo familiar. Y esto no siempre es del super wow, no siempre es con lógica Disney de sorprenderte, sino que esto significa que la satisfacción ya es un desde. Que yo en realidad lo que debería conseguir, sobre todo en instituciones públicas, tiene que ver con este paradigma, a ojos cerrados. A ojos cerrados yo te recomiendo hacer ese trámite en internet. A ojos cerrados yo te digo que no pierdas tiempo en una fila de 1 hora, ni gastes 1.800 pesos, más de 1.800 pesos en metro y en micro. A ojos cerrados yo te digo que debes hacerlo ahí porque lo vas a resolver en el canal,
¿sí? Entonces el enfoco en la resolución, pero además sin derivación. No que me digas, sí, pero mira, este pedazo del proceso lo haces en internet, pero lo tienes que terminar acá, como algo obligatorio. Alternativa, sin duda, pero no bajo la condición de obligatoriedad de derivarte a otro canal. Con mucha simpleza, pero simpleza que nace desde el inicio del proceso, no solamente desde que todo el esfuerzo que hacemos quienes nos dedicamos a la experiencia de usuario de tratar de simplificarlo, sino que realmente de convertir lo que es complejo, lo que casi tiene una regla de riesgo crediticio, en algo sumamente simple, donde no le tenga que pedir información a los ciudadanos, sino que la información de los ciudadanos, yo la conozco, yo he estado, sé de ello, donde comprendo qué los mueve, qué los lleva aquí, y donde además seteo muy bien las expectativas. Para tener credibilidad no hay que sobrecomprometer. Entonces, súper en corto, repitiendo, tenemos que entender la vida de los usuarios mucho más allá del trámite. En segundo lugar, tenemos que diferenciar esta demanda, este dolor, esta petición, que muchas veces si hago un testeo guerrilla se va a leer así, y no es tomarlo tal cual, no es literal, tengo que transformarlo y comprender la necesidad para transformar ese hallazgo en insight, y después que hoy ya la satisfacción está superada. Entonces, al cierre, 5 puntos en los que tenemos que preocuparnos para llevarnos estos insights de usuario a cosas bien concretas. Primero, que los equipos son o debieran ser multidisciplinarios. Y esto significa que tenemos que ir favoreciendo, evangelizando respecto de esta cultura de diseño central a las personas, siempre complementando las miradas que ellos puedan tener, pero también alineando muy bien a todos nuestros stakeholders o patrocinadores y al equipo. En este sentido, con mucho conocimiento, aprovechando todo el capital que hay detrás. También con estrategia. Antes de ponernos a hacer, saber dónde vamos. Unir estas visiones de todos los involucrados, pero no partir de cero. No decir, oh, vamos a descubrir la pólvora. La pólvora está construida hace mucho tiempo antes. La tienen los países del primer mundo. Seguramente ellos tienen una cantidad de benchmark. Copiar no siempre es malo. Lo importante es cuál es el aterrizaje que tengo que hacer para esta ciudadanía con características culturales específicas, donde tengo, en ese sentido, mucho más desafío, y quizás más que innovar, es aplicar cosas mucho más sencillas, y sin medir muy bien el impacto, porque aquí estamos llegando a una gran cantidad de personas, es mucho más masivo. En tercer lugar, el desarrollo ágil, con la mente sumamente abierta, y ágil no es rápido, hemos hablado bastante de esto en Amable. Hacer las cosas rápidas, ¿no? Ir una célula me ha tocado en el último tiempo sumamente bien, con un desarrollo muy integrado por parte de los usuarios, pero muy poco involucrados los actores, hace que finalmente no estén comprometidos desde el inicio, entendiendo, y al final documentar, peor que en Cascada, peor que en la época de Cascada, de todo lo que se ha trabajado, cuando debiera invitarnos a y desafiarnos constantemente. Y sí, sin duda, con una mirada de cuestionamiento de por qué se ha hecho así. Y acá también nuevamente tenemos que romper paradigmas desde la institución. No podemos seguir diciendo, es que aquí siempre se ha hecho así, Marisa. No, es que aquí esto es lo que dice la ley. Tenemos ese marco técnico, tenemos que comprenderlo, pero tenemos que desafiarnos también. En tercer lugar, el poder acompañar el crecimiento. Y aquí sé, y quienes me escuchan, hay muchos precursores de temas de internet, varios nerds que nos hemos sumado desde hace más de 20 años a temas de internet, comprendemos su naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, entendemos que es dinámico. Cuando lanzamos un sitio, hay que lanzarlo, lo mejor está por ocurrir, por suceder. Tenemos que ir sin miedo. Y pensar que pueden ocurrir efectivamente mejoras, pero si realmente la arquitectura de información es sólida, los pilares que tenemos, este plano que hemos construido de esta casa, no necesitamos todo el tiempo ir derribando muros, sino que ir adecuando el diseño de información, ¿cierto? La jerarquía, quizá el diseño de interacción, desafiados por las tecnologías, pero la manera en que organizamos la información, la encontrabilidad, la usabilidad, no debieran cuestionarse, sino que efectivamente, si un negocio en realidad no cambia su modelo de negocio, el servicio digital tampoco debería cambiar mayormente. Y entonces, en quinto término, entonces, lo que estamos hablando tiene que ver con
pensar en Lego, pensar en una lógica de que no estamos rompiendo edificios para construir algo nuevo, sino que estamos cambiando partes en forma súper dinámica, estamos agregando otras piezas y estamos construyendo, co-construyendo con los usuarios. Muchas gracias. En Gracias, María Namal Luisa. hablan de los amablitos, ¿no? Los amables, los amables. Los amables, ¿cierto? Bueno, yo tengo unos pequeños amablitos, muy pequeños, y los menciono a ellos, ellos son mis hijos, porque son sin duda las nuevas generaciones las que aquí tenemos que preocuparnos y ellos van a construir las grandes historias. Muchas gracias. Gracias, María Luisa. Me robo la pantalla. Muy interesante, muchas gracias. Ahora voy a pasar a presentar a nuestra siguiente ponente. Es Darinka Yoli, es Senior Service Designer. Ella estudió diseño industrial en la Universidad Tecnológica Metropolitana, es diplomada en innovación y creatividad en la Pontificia Universidad Católica y diplomada en comunicación digital en la Universidad de Chile. Hoy está haciendo un máster en innovación y políticas públicas en University College London. Darinka trabajó durante 4 años acá en nuestra casa, en Amable, entre el 2010 y el 2014, y colaboró como consultora UX Senior en proyectos desde la banca, telecomunicaciones, universidades, aerolíneas, servicios públicos, entre otros, y luego su pasión por el servicio público la llevó a liderar el Departamento de Experiencia de Usuario y Diseño de Servicios en la División de Tecnología de Chile Compra, entre el 2014 y el 2019. Y para tener un breve contexto, Chile Compra es una institución pública a cargo de administrar el sistema de compras públicas en Chile, en donde anualmente se transan más de 13.000 millones de dólares en servicios y productos que el Estado requiere para entregar sus servicios a la ciudadanía. Entonces, alrededor de 850 organismos públicos como municipios, Fuerzas Armadas, hospitales, ministerios, entre otros, tienen que realizar sus compras en la plataforma Mercado Público, en donde 114.000 proveedores ofrecen sus productos y servicios. Y Darinka estaba a cargo de mejorar la experiencia de compra pública en Mercado Público, y desafiando las barreras que existen al interior de un organismo público, logró implementar, junto con el equipo de tecnología, servicios digitales que facilitaron las compras públicas. Hoy Darinka vuelve a nuestra casa Amable, en donde desde Londres ha colaborado en algunos proyectos para Amable Chile. Bienvenida, Darinka. Buenas tardes. Por allá. Hola, Diego. Te paso la pantalla. Muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación. Dame un segundo, vamos a compartir la pantalla. Dime si se ve todo bien, si no hay problemas. Sí, todo bien. Ya. Bueno, muchas gracias, Diego, por la invitación. Siempre es un agrado colaborar con Amable, que fue la casa en que de alguna manera me formó como diseñadora de experiencia y servicio en el año 2010 aproximadamente. Y bueno, que hoy también he seguido participando con ellos, como tú dijiste, bueno, con ustedes en Amable Chile, en algunos proyectos que han sido bastante interesantes. Bueno, mi presentación está basada en, como acá explico, en mi experiencia en el servicio público, que fue más o menos durante 5 años, como tú mencionaste, en Chile Compra, y es muy desde la trinchera. Y desde la trinchera me gustaría plantear 3 áreas en las que yo pienso, y según mi experiencia, en donde el diseño de servicios podría o es, en verdad, clave para la transformación digital del Estado. Me gustaría partir con esta cita de Mike Bracken, que es uno de los creadores de GovUK, que básicamente él dice que la tecnología es importante, pero estar detrás de la tecnología no es lo más relevante, porque lo primero que tenemos que hacer es diseñar diseñar los servicios primero para poder entregar buenos servicios públicos. Entonces la tecnología es necesaria, pero no es lo más importante. Y bueno, ¿qué es el diseño o qué es el diseño de servicio? Finalmente el diseño de servicio es una disciplina que probablemente las personas que están hoy día en este seminario conocen un poco de esta disciplina, que permite finalmente diseñar y entregar servicios que mejoren la calidad de vida de las personas. Y está basada en 6 principios que a través del libro de This is Service Design Doing de Stigdorn
él plantea, con sus colegas, plantean finalmente que estos 6 principios son el diseño centrado en las personas, es un proceso colaborativo, iterativo, secuencial, es real, porque plantea procesos, productos y servicios, tanto físicos como digitales, y también es holístico, porque hace que al momento de diseñar los servicios trascienda a todo el negocio o la organización. Y mi pregunta es, ¿para qué el diseño de servicios en el Estado? ¿Por qué creo que el diseño de servicio podría mejorar estas 3 áreas que para mí son fundamentales antes de entregar un buen servicio público? Lo primero en que nos podría ayudar es comprender qué es el valor público y qué es entregar un buen servicio centrado en las personas, y tener una mirada conjunta, una mirada común dentro de un organismo público. El segundo punto, que creo que es muy importante, es que nos va a ayudar a transformar los silos y pirámides que hoy predominan en la organización pública. El tercer punto es definir el rol del funcionario. Y el definir el rol del funcionario también es crítico al momento de diseñar servicios, porque ellos son los que están en el background, o en el backstage. Y siempre los ciudadanos tienen que estar al centro de todo este proceso. Voy a partir con explicar un poco qué es el valor público. No son metas autoimpuestas, que muchas veces está planteado que el valor público son las metas, y el Estado en Chile tiene un montón de metas que son las metas de eficiencia institucional, que te miden un montón de cosas que no están basadas finalmente en las necesidades de las personas o en satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Tampoco son utilidades, porque no estamos hablando del sector público, del sector privado, y mucho menos son intereses políticos ni personales. Para entender lo que es el valor público, primero tenemos que entender qué es lo que es el valor. El valor, al principio, desde la mirada del sector privado, hace muchos años atrás se hablaba de la acumulación del oro, de las tierras, de labor power, como decía Marx, de la revolución industrial, y hoy día son las preferencias del consumidor, y esto finalmente es súper relevante en el sector privado, porque si es tu consumidor o tu cliente decide o piensa que el banco de al lado es mucho más, entrega una mejor experiencia, es mucho más interesante, se va a cambiar y te va a dejar. Entonces, en resumen, el valor está dado por la producción de bienes y servicios que son distribuidos en el mercado y que, en simple, generan utilidades y que pueden ser reinvertidas para un crecimiento. Como decían los prisioneros, quieren dinero. Esto es súper entretenido, porque te hace ver cómo el valor está planteado desde esa lógica del sector privado. Pero si hablamos del sector público, ¿qué significa? Para mí, el valor público hacia la ciudadanía es contribuir a la sociedad para el bien común o el bien público, y finalmente cambiamos la lógica de quieren dinero por el queremos mejor calidad de vida. Este autor, que es Moore, que en el año 95, en el año 90, planteaba el valor público como un nuevo concepto, él planteó también el famoso triángulo estratégico, en donde habla que el valor está dado por 3 cosas, en general, el valor público, por la legitimidad y el soporte institucional que esto tenga, por la capacidad operacional y el querer el bien común. ¿Ya? El tener el soporte institucional es súper relevante, sobre todo en el contexto chileno. Hoy día, por ejemplo, en gobierno digital hemos visto que durante 10 años han pasado 9 jefes distintos, y es súper complejo generar cambios, generar un cambio estructural al interior de los organismos si no tienes esta continuidad dentro de la organización. Entonces, me parece súper relevante considerar esto como un soporte. También hay otros autores, como por ejemplo Mariana Mazzucato, que habla del valor público. Ella es una economista estadounidense, italiana, y que también es profesora de University College London, y es directora del Instituto de Innovación y Valor Público. Ella habla que finalmente el valor público está dado por formar un consenso entre el Estado y la ciudadanía, y que finalmente el Estado toma un rol mucho más preponderante al momento de generar valor. El Estado debería poner las reglas del juego en donde prime este bien común. ¿Y por qué creo yo que el diseño de servicio es súper relevante al momento de hablar del valor público? El diseño de servicio nos pone al ciudadano de nuevo al centro, nos pone, como ven en esta foto, toda la ciudadanía en el estallido social del año pasado en Chile, porque hay ciudadanos que no están conformes con la vida y la calidad de vida que tienen. Entonces tenemos que poner al ciudadano al centro otra vez para poder entender sus problemas y generar servicios que mejoren la calidad de vida de ellos. Y al momento de tener
a este ciudadano en el centro, entender su vida, sus problemas, empatizar, como organización pública podemos tener un objetivo común y priorizar, que es muy importante al momento de generar servicios. Tenemos que saber priorizar. Muchas veces queremos hacerlo todo, pero no tenemos los recursos ni la capacidad interna como para generar todos los cambios que queremos transformar. Por lo tanto, necesitamos algo que nos guíe para poder priorizar en este diseño. Nos pone a trabajar de manera colaborativa y poner en marcha todas las capacidades internas en la organización, y por supuesto esto nos va a permitir entregar un servicio que resuelva problemas y que sea mucho más eficiente. Hay un ejemplo del Government Service, Digital Service, que es parte del gobierno de UK, y está a cargo de la transformación digital del Estado. Ellos construyeron la plataforma de GovUK, que es uno de los lugares donde tú puedes realizar todos los trámites, o la gran parte de los trámites con el Estado y los servicios digitales que están ahí, y ellos dicen, y lo tienen como desde el 2011, lo tienen bajo sus venas, corre por sus venas, que siempre parten con las necesidades de las personas, y ellos dicen que finalmente el partir con las necesidades de las personas pueden entregar valor público porque los servicios son altamente utilizados, resuelven problemas del ciudadano, acercan el Estado a la ciudadanía, es mucho más fácil operar porque ahorras dinero y tiempo al resolver los problemas, etc. Entonces, creo que respecto al valor público tenemos ejemplos en distintos lugares para poder avanzar hacia esa mirada utilizando el diseño de servicios como base o como herramienta principal. El segundo punto que quiero resaltar en mi presentación tiene que ver con los silos y las pirámides, porque los patrones de fondo pasaron de moda. Yo creo que al momento de buscar una imagen sobre el patrón de fondo y por qué quiero expresar esto, me apareció esta imagen que me dio mucha risa, que hace mucho tiempo dieron una teleserie en Chile que se llama El Señor de la Querencia, que por supuesto es una caricatura de lo que son los silos y las pirámides en el servicio público, pero de alguna manera funciona así, y esta gestión que genera silos al interior de cada organismo público, también genera un montón de problemas entre organismos públicos, porque no se logran relacionar, y finalmente terminas haciendo como organismo público lo que el jefe dice, o lo que el jefe quiere que se haga dentro de esa organización. Entonces existe un potencial enorme para innovar en el Estado, pero seguimos haciendo las cosas a la antigua como el Señor de la Querencia. Esta forma de gestión potencia, por supuesto, los jefes autoritarios que no contribuyen en la innovación pública. Se generan áreas y equipos que no conversan, que muchas veces se duplican tareas. O sea, el equipo de al lado podría estar haciendo exactamente lo que estás haciendo tú con tu equipo, y no te enteras hasta que las cosas se presentan en alguna reunión con algún directorio, etc. No existen espacios para innovar porque las cosas siempre se han hecho así, y cuesta mucho romper esa burocracia o esa jerarquía. Las instituciones se tornan burocráticas e ineficientes, y se diseñan servicios con el traje del jefe. Y eso es un problema gravísimo al interior de los servicios públicos que tenemos que lograr cambiar, y que las empresas, el sector privado se ha dado cuenta y está transformando la forma de trabajar, porque esto afecta directamente en la relación que tienen con sus clientes y en el servicio público con la ciudadanía. Esto tiene una consecuencia gravísima directamente hacia los usuarios o hacia la ciudadanía, porque esta forma de gestión al interior de los organismos públicos hace que se creen procesos y servicios que finalmente multiplican las tareas, multiplican los trámites, multiplican las veces que tengo que relacionarme con una institución pública, etc. Y finalmente alejan a las personas del Estado, alejan a las personas del servicio público, alejan a las personas de los servicios o los beneficios a los cuales pueden acceder. Y acá les quería plantear muy rápidamente un ejemplo de las compras públicas, que por ejemplo si tú eres un microempresario y quieres participar y quieres venderle tus productos o servicios al Estado, te haces esta pregunta: ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y finalmente te tienes que relacionar con un montón de organismos públicos en distintas instancias, con el Servicio de Impuesto Interno, con el Ministerio de Economía, con la Dirección del Trabajo, con el Registro Civil, con el Registro de Proveedores, que es de Chile Compra, con Mercado Público, etc. Y ninguno de estos servicios conversa. Entonces se torna algo súper complejo. Cada uno es un mundo incomprensible, con su propio lenguaje técnico, con su propia forma de hacer las cosas. ¿Y qué pasa? Que las personas se ven agobiadas porque ven demasiada burocracia en este camino.
venderle al Estado finalmente se torna algo tan burocrático, y más encima dicen que está todo arreglado a veces, mejor no participo. Entonces las personas prefieren no participar. Hay un montón de empresarios que deciden no hacerlo, porque creen que es muy complejo, porque venderle al Estado es demasiado burocrático, y eso afecta finalmente a toda la ciudadanía, porque si no existe una buena participación, los precios se elevan, no hay ahorro, no hay eficiencia, no hay y tampoco innovación dentro de los servicios que se entregan dentro del Estado, etc. Por lo tanto, mirándolo de esa manera, los silos, pirámides, la forma antigua de gestionar, nos hacen caer en esto, en afectar a la ciudadanía, en afectar a la participación, porque le quitamos horas de vida, porque les exigimos que gasten plata en desplazarse, en imprimir documentos, en ir a las notarías. Hay una asimetría enorme de información, o sea, para poder venderle al Estado, entender el lenguaje de mercado público, entender lo que es una base de licitación, es bastante complejo para un ciudadano de a pie. Entonces tenemos que lograr cambiar esta forma de trabajar. ¿Y en qué contribuye el diseño de servicios? Bueno, nos ayuda a potenciar instituciones horizontales con una mirada mucho más holística, a crear procesos colaborativos que sean centrados en las personas y en los ciudadanos, y nos ayuda de alguna manera a democratizar el Estado, porque nos trae de vuelta la participación ciudadana dentro de este proceso. O sea, invertimos esta pirámide, vemos que el usuario y el ciudadano es el centro del proceso de diseño, y en verdad los silos, las pirámides, las jerarquías institucionales ya no deberían primar en esta nueva forma de hacer las cosas. Y nuevamente, como referente GovUK, ellos lograron desde el 2011 traer a 400 entidades públicas a esta plataforma, en donde tú te puedes relacionar directamente para realizar los trámites con el Estado y acceder a todos los servicios como visa, educación, certificados, etcétera. Todo lo puedes hacer desde acá. Existe un solo lenguaje, una imagen, un estándar para comunicarte desde el Estado hacia la ciudadanía. Si tú quieres, por ejemplo, llamar por teléfono, tienes que pagar. Si quieres mandar un mail, tienes que pagar, porque toda la información está acá. Es al revés, finalmente, incentivan el uso de GovUK para resolver tus trámites y resolver y acercar el Estado a la ciudadanía. Entonces, creo que es súper importante entender que GovUK logró reunir a 400 entidades públicas y transformaron esta nueva forma de relacionarse, porque eliminaron la forma de trabajo en silos y pirámides. No sé si lo habrán logrado completamente, pero transformaron esta forma de trabajar y entregar un servicio que ponga al ciudadano al centro, y luego plantear las entidades públicas. O sea, es totalmente al revés de cómo lo hacemos hoy en Chile. El tercer punto que quiero plantear también en esta presentación es con respecto al nuevo rol para el funcionario público o servidor público. Muchas veces, bueno, acá lo planteo como servidor público porque las corbatas y el taco medio están en contra de la innovación, que yo digo más bien hacer la pega. Porque cuando hablamos de innovación muchas veces pensamos que la innovación sale del garage, que es algo totalmente nuevo, pero en verdad son años de investigación, son años de hacer las cosas de una forma, son años de aprendizaje, y ese aprendizaje te hace hacer mejor la pega y entregar mejores servicios. Entonces es súper importante considerar que el servidor público es parte importante de este proceso de hacer un cambio al interior de los organismos públicos, y hacer la pega y hacer innovación quizás. ¿Cuál es la actual imagen del funcionario público? Y esto es súper evidente y es súper latente en nuestra cultura, sobre todo en Chile. No conozco muy bien cómo es en Perú. Diego, después quizás nos puedes contar, pero en Chile hablamos de que el funcionario público es un burócrata que no hace la pega, que mantiene el status quo. Y acá encontré esta frase que no sé de quién es, pero me dio tanta risa de decir: la burocracia es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Y esto es obviamente algo extremo, es una caricatura también, pero esta es la imagen que nosotros hemos transmitido como funcionarios públicos hacia la ciudadanía, que no hacemos la pega, que todo es burocrático, que todo es lento, que nosotros que no queremos atender bien a la gente, etc. Sin embargo, yo quiero dejar súper claro que al interior de un organismo público, y me tocó trabajar con muchísimas instituciones, hay muchísima gente que está con la camiseta puesta, que quieren hacer las cosas distintas,
que de verdad se sacan la mugre trabajando en las instituciones públicas, pero esta es la imagen que predomina porque finalmente los servicios que nosotros le hemos entregado a la ciudadanía no son suficientes. Y además, algo súper interesante que también me tocó vivir dentro de la institución pública, o del servicio público, es que ¿qué trae más a los nuevos talentos? Algo como Google, que es donde aquí se innova, aquí es cool, tiene sentido y cada trabajador es clave porque toman la opinión de todos, o esto, que en verdad no pasa mucho, que es burocrático. ¿Tiene sentido trabajar ahí? ¿Valoran a los trabajadores? Esto tiene mucho sentido porque cuando hablamos del servicio público, del sector privado, vemos que hay una diferencia enorme con esta imagen que hemos logrado transmitir, y los talentos jóvenes prefieren irse a un lugar, o los nuevos talentos quieren irse a un lugar donde tenga sentido. Y el sentido es muy relevante hoy para las nuevas generaciones. Por lo tanto, tenemos que cambiar esa imagen. ¿Y por qué creo que el diseño de servicios podría aportar en cambiar esa imagen o ese rol del servidor público? Porque le da sentido al trabajo, porque genera compromiso y hace que las personas o los funcionarios públicos se involucren, se transformen en la voz de la ciudadanía. Me tocó muchas veces participar con gente de la institución, hacer entrevistas en terreno, ir a ver a los distintos compradores públicos, y personas de mi misma institución, de Chile Compra, es una institución muy pequeña, que nunca habían tenido contacto con un usuario y se daban cuenta de la realidad que ellos viven, siendo que nosotros trabajamos con compradores o proveedores del Estado. Es muy distinto el usuario, por ejemplo, de Chile Atiende, que después nos va a contar Andrea. Se daban cuenta que hay tantas cosas que podíamos hacer mejor, y al tener ese contacto directo con el usuario, nos dábamos cuenta que podemos cambiar la imagen, podemos darle sentido al trabajo y podemos cambiar la mentalidad o el mindset del funcionario público. Es súper relevante el diseño de servicio en esta área. Y bueno, atraer nuevos talentos. El diseño de servicio va a atraer nuevos talentos. Si hacemos las cosas bien dentro de un organismo público, vamos a atraer a nuevos funcionarios, a nuevos servidores. Y acá hay una frase que yo creo que es clave, que una obra es inviable sin un backstage. O sea, si el funcionario público no está comprometido, si el servidor público no entiende las necesidades de los usuarios, no vamos a poder entregar un buen servicio. Entonces, en resumen y para cerrar, finalmente, según mi experiencia en terreno y desde la trinchera, creo que el valor público, el trabajo colaborativo y horizontal y este nuevo rol de los servidores públicos sumado al diseño de servicios nos va a permitir diseñar servicios digitales físicos también, que mejoren la calidad de vida de las personas, que finalmente ese es el centro de estas charlas, que es mejorar la vida de la ciudadanía, para que tengamos una vida mucho más simple y digna como sociedad. Eso. Muchas gracias, Diego, y bueno, tenemos harto por hacer. Nos queda un camino largo por recorrer como funcionarios públicos, que bueno, yo ya no soy funcionario público, pero todavía me pongo la camiseta porque es algo que me apasiona mucho. Y que creo que el diseño de servicios, sí, el diseño de servicios tiene mucho que aportar ahí, así que desde esa mirada me parece que podemos seguir profundizando quizás en otro seminario. Buenísimo, Darinka. Muchas gracias. Y muchas gracias también a las personas que han estado participando a través de las preguntas y respuestas. Ahí estamos contestando, el equipo estamos contestando las que podemos, las que no las pasaremos hacia el final. Me voy a robar de nuevo la pantalla. Por supuesto. Ahí está. Para presentar a nuestra tercera y última ponente, Andrea Díaz. Ella es magíster en diseño de servicios del Royal College of Art del Reino Unido, casa de estudio que los últimos 3 años ha conseguido el primer lugar en un ranking súper importante por la disciplina de arte y diseño. De formación ella es ingeniera y licenciada en informática y gestión de la Universidad de Diego Portales. Actualmente ella es jefa del canal de atención digital en Chile Atiende. Y hablamos de Chile Compras antes. Chile Atiende, en este caso, es la red de atención ciudadana más relevante de Chile, y esta concentra información de todos los servicios, beneficios y trámites del Estado dirigido a los ciudadanos.
En el ámbito digital cuenta con un portal web, el cual incluye un sitio privado y presencia en redes sociales más populares en Chile, como Facebook, Twitter e Instagram. También cuenta con más de 190 sucursales distribuidas a nivel nacional, convirtiéndola en la segunda red presencial más extensa del país, luego del registro civil, y una plataforma de atención telefónica con más de 100 ejecutivos de atención vía call center. Andrea, te paso la palabra, bienvenida. Vale, muchas gracias. Y dejo de compartir para que tú tengas la... Listo. Voy a pedirles que me confirmen si se ve ok. Porque yo solamente ¿Sí? veo mi presentación, no estoy viendo lo que estoy compartiendo. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Dale. Bueno, muchas gracias, Diego, por la introducción y bueno, también al equipo de Amable por esta invitación y también por crear el espacio para conversar acerca de estos temas, cosa que por supuesto se agradece en tiempos de pandemia, donde la contingencia es una constante y en función de eso no hay mucho espacio libre para reflexionar. Los espacios de reflexión de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué son bastante limitados. Y más aún yo diría en el ámbito público, donde muchas veces lo que se hace y cómo se hace aún es menos visible. Solo para concluir con esta pequeña intro y tú también tu presentación, Diego, me gustaría contarles que un poquito más acerca de mí. Me uní al equipo de Chile Atiende hace poco más de un año y medio, con la misión de buscar nuevas formas de ofrecer la oferta de servicios. Antes de eso, por 5 años estuve en la división de gobierno digital, trabajando en un equipo que se movía para impulsar iniciativas de modernización y digitalización de servicios y trámites. Y antes de eso estuve colaborando con el equipo de estrategia digital, donde en ese entonces empujábamos la instalación de capacidades y proyectos en las instituciones en pos de avanzar hacia una mejor provisión de servicios hacia la ciudadanía. A propósito de toda esta experiencia, y por lo mismo, por estar trabajando en múltiples proyectos en busca de facilitar este acceso a los servicios, es que decidí poner un alto y buscar conocimiento en cómo resolver un gran temazo que era un factor común en los proyectos en los que estaba trabajando y que era el limitado involucramiento de los usuarios en el proceso. Muchos proyectos, y sobre todo los que provienen de la vieja escuela, satisfacen la necesidad de incorporar al usuario o hacen el check de incorporar al usuario en forma de documento de requerimientos, por ejemplo, o bien luego al final en la etapa de testing, cosa que, como muchos estarán de acuerdo, muchas veces terminan satisfaciendo más las necesidades internas de las instituciones y de los mandantes más que de la de los mismos usuarios. Es por esto que el diseño y las disciplinas centradas en las personas como eje me hicieron todo el sentido y busqué aprender más sobre ellas. Y puntualmente, es por lo mismo que hoy día les quiero contar acerca del trabajo que estamos haciendo en Chile Atiende, tomando esta disciplina como inspiración, y cómo estamos concibiendo el diseño de servicios desde la experiencia digital, llevando como bandera de lucha simplificar y acercar los servicios a las personas, disminuyendo las barreras y también ofreciéndoles un acceso de acuerdo a su contexto y necesidades. Para partir y a modo de contexto, aunque espero que muchos de los presentes lo conozcan, Chile Atiende nace el año 2012 como la red multiservicios del Estado, y hoy se ha posicionado como el punto de contacto del Estado con la ciudadanía, ofreciendo la más amplia oferta de servicios públicos en un solo lugar. Cuenta con 3 grandes canales de atención. Por un lado tenemos el call center con más de 100 ejecutivos de atención, una red de más de 190 sucursales a nivel nacional y algunos derivados que nos ayudan a extender la atención presencial para las personas. Y un canal digital que se compone de distintos puntos de contacto, donde el portal web de Chile Atiende es el eje, y también se ha apoyado mucho por lo que son las redes sociales. Algunos resultados para dimensionar el servicio. Estas cifras sin duda son cifras del año 2020 que sin duda están afectadas por el efecto pandemia. Sin embargo, luego de 5 meses ya comenzamos a sentirlas como demanda habitual, ¿no? El call center en sus tiempos más críticos alcanzó a recibir más de 80.000 llamados diarios,
El portal web Chile Atiende, desde que estamos en esta situación de contingencia, recibe en promedio alrededor de 1 millón de visitas diarias, logrando con ello durante el 2020 alrededor de 180 millones de visitas. Y las sucursales del Chile Atiende, del IPS Chile Atiende, IPS, porque es la institución donde está montado la plataforma de atención de Chile Atiende, ya les voy a contar un poquito más de eso, que en tiempos cuando el desplazamiento no era un tema, atendía alrededor de 7.000 atenciones diarias. También como modo de contexto y para situarlos, para que sea más claro luego los ejemplos y lo que les voy a contarles que la oferta de servicio, al ser Chile Atiende una red de atención que concentra oferta de distintos servicios públicos en un lugar, recibe o hasta el día de hoy define su oferta de servicios, por un lado, a partir de la detección de las oportunidades que encontramos en la misma ciudadanía, y también a partir del requerimiento de otras instituciones públicas que, reconociendo la vitrina que representa Chile Atiende para las personas, se muestran interesados en formar parte. Hay un equipo que toma esta oferta y se encarga de dar forma al servicio que se va a disponibilizar a través de estos 3 canales de atención, los presenciales, el digital y el call center, donde para los 3 canales se disponibiliza la misma información a nivel de la misma oferta, disculpen, en forma de información, orientación y derivación. Sin embargo, en términos resolutivos, el canal presencial es el que concentra la mayor parte de estos servicios y por lo mismo todavía es el canal más preferente para las personas. Y es aquí justamente, y es por esta una de las razones donde comienzan los nuevos desafíos para el Chile Atiende. Estos desafíos que se enmarcan en una nueva etapa, esta nueva etapa que se repensó a partir de una revisión de la oferta de valor. Con el equipo interno, Chile Atiende tiene un equipo bastante grande de personas, en particular el canal digital tiene un equipo de 25 personas. En conjunto revisamos esta oferta de valor que nos ayudaron a clarificar cuáles eran nuestros principales desafíos y dónde deberíamos poner nuestra atención. Y así fue como definimos estos 3 primeros, donde el primero es incorporar servicios relevantes y críticos para las personas. El segundo es alcanzar mayor cobertura, queríamos ampliar el alcance de los canales de atención y, por último, generar una oferta de valor centrada en las personas. Estos 3 focos inevitablemente nos hicieron pensar y revisar también cómo estábamos articulando esta oferta de servicio y, naturalmente, esta oferta de servicio o esta revisión de la oferta de servicio también nos obliga a repensar de qué manera estábamos diseñando la estrategia de delivery de estos servicios. Entonces, ¿cómo decidimos hacerlo y cómo lo estamos haciendo todavía? Porque es un trabajo que está ocurriendo en este minuto. Lo que hicimos fue salir a redescubrir a los usuarios. Este proceso lo hicimos a partir de ellos, con y desde los usuarios. Salimos a redescubrirlo, a conversar con ellos, a refrescar los conocimientos que teníamos y también a descubrir nuevas cosas que antes probablemente no nos hubiésemos cuestionado. ¿Qué hicimos con todo este conocimiento? Lo que hicimos fue mapear su experiencia, identificando claramente, aquí se ve pequeñito, ya les voy a mostrar, voy a intentar hacer un zoom, pero quería mostrarles esta imagen que si bien es bien pequeñita, es bien potente porque dimensiona todo lo que es el mapeo de la experiencia de una persona, donde además de identificar cuáles son las distintas tareas a las que tienes que hacer, también identificamos los distintos puntos de contacto que tiene esa persona para alcanzar esa tarea, donde no necesariamente son puntos de contacto que solamente se encuentran en Chile Atiende, sino que en todo el estado. Una persona recorre distintas instituciones públicas para alcanzar su cometido, y eso es lo que quisimos reflejar en este mapa. Dando zoom también y dando cabida a lo que era el mapeo de sus emociones, para así poder conocer dónde y en qué momento presentaban las principales dificultades y la insatisfacción, y en la jerga lo que en la jerga del diseño de servicios se llama dónde están sus principales dolores, ¿no? ¿Qué hicimos con toda esta información? ¿Qué hicimos como con todo este conocimiento? Lo transformamos a insight, que nos permitieron identificar qué es lo que necesita y espera el usuario por una parte, y por otra parte,
qué es lo que busca Chile Atiende. Así por mencionar algunos, desde la perspectiva del usuario, el usuario lo que necesita y lo que valora es que le avisen. Cuando él se ve enfrentado a un servicio, en este caso, cuando la persona se ve enfrentada a Chile Atiende, lo hace con propósitos claros. La persona viene, se acerca a nosotros buscando apoyo para resolver una necesidad, para resolver un problema o bien para acceder a una oportunidad. Entonces, lo que esa persona necesita, al verse enfrentado a un sistema que, a propósito de lo mismo que comentaba Darinka y antes María Luisa, es un estado segmentado, es un estado con silos que de alguna manera, que inevitablemente traspasa esa dispersión a las personas. Entonces, por lo mismo, las personas necesitan que le avisen, quiere que el Estado no le pide lo que el Estado, no le pida más información que el Estado ya tenga, que ya tiene en su poder, y esto es un término que me imagino ha sido mega escuchado en los últimos años por las personas que estamos interesadas en este tema hace tiempo. Y también la persona, el usuario, necesita y valora saber qué hacer, lo que les comentaba, obtener información, contenido e instrucciones claras y comprensibles. Por otra parte, también identificamos como usuarios los usuarios internos, también bien de la mano de lo que comentaban Darinka y María Luisa anteriormente. No solamente para diseñar un servicio tenemos que mirar al usuario final, que sin duda es el que nos marca el horizonte, como donde tenemos hacia dónde tenemos que avanzar, sino que también el usuario interno, que es finalmente la persona que nos ayuda a entregar el delivery de este servicio, y en este caso lo incorporamos puesto que ellos, en particular con lo que tiene que ver el portal Chile Atiende, lo utilizan como una herramienta de trabajo y por lo mismo espera encontrar respuestas precisas para poder entregar a las personas. En función de esto definimos también desde la perspectiva del canal digital qué era lo que esperábamos alcanzar y cuáles eran los atributos que queríamos incorporar a nuestro servicio. Y ya se los voy a contar en detalle un poquito más adelante. Es así como llegamos a los lineamientos de este rediseño del portal de Chile Atiende, porque como les contaba en un inicio, para nosotros desde el canal digital, el portal web es el eje central, por lo tanto desde ahí estamos partiendo. Y el cual, por cierto, también está en curso y esperamos disponibilizarlo pronto. Los lineamientos nos mostraron desde el estado actual en el que estábamos hasta dónde queríamos llegar. Es así que decidimos que queríamos pasar desde una oferta de servicios centradas en el trámite a una que sea centrada en la situación del usuario y su contexto. También pasar de una experiencia segmentada por canales a una experiencia seamless, omnicanal, y que tenga diferentes, múltiples accesos reconocibles por la persona. Y pasar desde estructurar la oferta de servicios desde un foco con la estructura de cómo el Estado se organiza, a organizar esta información y esta oferta de servicio a la situación del usuario también y el momento en el que está requiriendo apoyo. Todo esto, por supuesto, acompañado de la adopción digital como apoyo permanente. El rediseño del portal, como les comentaba, lo concebimos como un elemento central. Sin embargo, entendemos también que por sí solo no se sostiene. Lo concebimos dentro de un ecosistema, donde ser conscientes de los distintos actores y el rol que estos actores cumplen es fundamental para alcanzar la estrategia de delivery que andamos buscando. Situando a la persona al centro, comenzamos identificando cuáles son los elementos habilitantes para acercarse a una experiencia digital y también las distintas capas que componen el servicio, partiendo por los puntos de interacción, ¿no? Los puntos de contacto, que si bien contar con un buen diseño es crítico, por sí solos no se sostienen. Estos puntos de contacto, estos servicios que van a ser entregados a través de estos puntos de contacto, necesitan estar apoyados de procesos que sean coherentes con lo que necesita, con lo definido en esta estrategia de delivery. Y sin duda, hablando del ecosistema del Estado, estos procesos no se sostienen solamente desde una institución, porque cuando hablamos de un servicio que promete y promueve
simplificar, unir por detrás el backend para que la persona sea transparente a cuál institución tiene que ir o acercarse para alcanzar su cometido. Sin duda necesitamos lo que está también mega conocido en nuestro contexto, que es la interoperabilidad, que a mí me gusta llamarlo colaboración más que interoperabilidad. Me gusta llamarla colaboración porque creo que aplica en distintos niveles, y en el fondo lo que buscamos es poner a trabajar a las distintas instituciones públicas y también a los terceros que están involucrados en proceso para poder en el fondo hacer este mapa que permita entregar el servicio. Con esto en mente, lo que hicimos a continuación, y lo que nos permite en el fondo tener como un mapa de ruta para saber dónde vamos a ir y cómo vamos a continuar sin perdernos en este mar de información que tenemos, es mapear esta experiencia deseada, y también, al igual que en la otra, se los muestro en su contexto general para poder dimensionar las distintas capas que tiene y las distintas fases que tiene también. Lo que aspiramos es poder entregar esta experiencia y dividirla en distintas capas para poder identificar qué es lo que necesitamos resolver o diseñar para entregar este delivery. Aquí haciendo un zoom un poquito más de cerca, para que estaba muy chiquito antes. Este mapa tiene distintas capas, como les decía. Consideran las capas del front, que son las azules, que nos informan respecto a las cualidades y características que debemos incorporar en nuestros puntos de contacto o los canales. También el rol que deben tener nuestros ejecutivos y ejecutivas de atención y qué necesitan ellos para poder realizar su trabajo. Las capas, la capa intermedia, que es esta moradita, es la capa de los puntos de contacto. Luego, las capas del back, que por otro lado, que en este caso son las verdes y las rojas, consideran las mejoras internas, tal como procesos, protocolos de atención, donde además se consideran como parte del backend la colaboración con las instituciones, el cual, como les comentaba, es un habilitante clave que las instituciones públicas desde abajo estén conversando y colaborando para, en el fondo, subir como en los atributos que nos permitan entregar y responder a las necesidades de estas personas, y en el contexto de los servicios digitales, efectivamente entregar una experiencia 100% digital. Si no, las promesas se nos queda corta. Yo no me quise extender mucho en la presentación, solamente quería dar énfasis y contarles cómo toda esta teoría que nos comentaba la María Luisa y Darinka respecto a las disciplinas, y por qué es tan importante incorporarla dentro de nuestra forma de trabajar y de nuestra forma de pensar. Quise cerrar conectando todo lo que acabamos de ver y de escuchar con las recomendaciones de la OCDE, las cuales son bastante frescas porque fueron publicadas a fin de mayo, junio de este año, y en específico en materia de diseño y provisión de servicios. Todo esto enmarcado en las recomendaciones para lo que es la implementación de la transformación digital en Chile. Y quise destacarlas porque están lejos de venir patrocinadas, ¿no? Pero sin embargo, creo que rescatan, las quise comentar porque creo que rescatan los elementos necesarios de adoptar e instalar en el Estado para que todo esto que venimos conversando, sea una realidad. Solo para destacar algunas, la OCDE recomienda definir una estrategia y un plan de acción para desarrollar una cultura de diseño que ubique al usuario al centro. También, como recomendación para el Estado, promueve y recomienda asegurar una experiencia continua y simple de navegar para las personas, independiente de la cantidad de instituciones que formen parte de ese servicio. Otra de la recomendación es asegurar la existencia de una agenda de diseño y de implementación, no solamente de diseño, sino que también de implementación, que sea una agenda conjunta y holística a nivel interinstitucional, otra vez apuntando a reducir silos. Y finalmente, algo básico y crítico, que es sin duda una de las deudas que tenemos en el Estado, que es finalmente asegurar una gobernanza que, independiente del gobierno de turno, que independiente de los cambios que se avecinan,
nos asegure tener un plan continuo, dar continuidad y forma a todo esto anterior. Lo quise destacar, lo vuelvo a mencionar, lo destaco porque estas recomendaciones están inspiradas muchas veces en principios, y son los principios que están también los que podemos encontrar en las disciplinas de diseño de servicios y en las disciplinas de mirar, todas las disciplinas que nos invitan a mirar y a usar, a centrar a las personas para el diseño de nuestro servicio. Si vienen recomendadas y si están también incorporadas como recomendación, quiere decir de que ya no estamos hablando solamente de una disciplina, sino que también estamos hablando de algo que se recomienda que se haga por el conocimiento conjunto de que tienen las distintas instituciones. Así que con eso me gustaría solamente cerrar. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias por tu aporte. Ahora me voy a robar, bueno, nos toca la parte de las preguntas. Ahí está Pablo diciendo, muchas gracias, Andrea, muy interesante. Ok, entonces, le propongo lo siguiente. Tengo unas preguntitas yo. Andrea, quizás comenzamos, por haber sido la última, comenzamos contigo. Bueno. Y en el marco de, como para entender un poco mejor, ¿cómo describirías quiénes son los usuarios de Chile Atiende? Los usuarios de Chile Atiende, eso fue lo primero que nos demoramos un tiempo en resolver, porque al ser una red de atención multiservicio, eso también quiere decir de que es una red de atención que tiene múltiples usuarios. Tenemos más de 2.000 servicios públicos, entonces también, y estos servicios están orientados a distintos tipos de segmentos, distintos tipos de personas, de estatus social, de edad, de condiciones de contexto. Pero para llevarlo al concreto, los usuarios de Chile Atiende, encontramos muchas dueñas de casa, encontramos dueñas de casa buscando oportunidades y acceder a beneficios para apoyarse o a su núcleo familiar y a su núcleo familiar. Tenemos trabajadores, tenemos personas que están en vías de jubilarse, tenemos jubilados, tenemos un perfil, o sea, una variedad de usuarios que representa también una complejidad cuando se trata de diseñar. Sin embargo, estudiándolo y clasificándolo como lo hicimos, por ser tan diversos, los clasificamos en unos arquetipos de usuario, y estos arquetipos de usuario nos permiten entender de esta gran diversidad cuáles son estos grupos que tienen mayor cercanía con productos digitales, cuáles son estos grupos de usuarios que tienen mayor cercanía con, o prefieren ir a las sucursales, o que tienen mayor, o las personas que vienen buscando orientación, las podemos dividir, separar de las personas que vienen buscando algo puntual, por ejemplo. Pero adicional a todo esto, y en una forma más amplia para terminar de responder tu pregunta, Diego, los usuarios de Chile Atiende son los ciudadanos y ciudadanas chilenas que se acercan al Estado buscando un apoyo económico muchas veces para poder alcanzar sus metas o resolver sus problemas. Eso es como en grandes términos. Buenísimo, Andrea. Gracias. Quería, estaba leyendo justamente en el chat, gracias, quería agradecer a Sofía por sus comentarios sobre interoperabilidad. Y justamente me trajo a la mente otra pregunta que tenía, Andrea, para ti, y era en el ámbito, y eso es porque creo que en el ámbito de llegar a ser un gobierno digital en Perú, estamos todavía en proceso de generar estas sinergias entre las organizaciones. Pero quería abordar un tema importante, que era cuáles son los habilitantes clave que ustedes han encontrado para lograr una experiencia digital, como por dónde comenzaron ese camino. Bueno, esta es bastante interesante, y también tenemos bastante fresca la respuesta, porque la tengo bastante fresca, porque a partir de este trabajo que estamos haciendo para rediseñar la experiencia digital, durante la investigación descubrimos que
que hay habilitantes que son parte del ecosistema, más allá de propios del servicio de Chile Atiende en particular, pero que son necesarios que las personas cuenten con ellos para poder completar su experiencia digital. En este caso identificamos 3 de cara a las personas, que es contar con clave única, que es el medio de autenticación digital que existe en el gobierno de Chile, el RCH, como se llama, que es básicamente la forma de que tenemos de calificar la situación socioeconómica de la persona, y una cuenta bancaria para que en el fondo pueda recibir sus pagos. Esos 3 elementos habilitantes los definimos de cara a las personas, son necesarios para que efectivamente la persona no se quede en el camino o a medio andar en el camino de, esto se puede hacer digitalmente, pero no tengo cómo autenticarme. Esto puedo pedir que se me deposite online, pero no tengo cuenta bancaria. Ese tipo de, por eso mismo definimos que estos eran habilitantes claves de cara al front, de cara a la persona. Sin embargo, de cara al back también creo que hay elementos habilitantes que son claves y que lo mencionamos, que tenía que ver con la colaboración entre las instituciones, la colaboración entre los distintos actores del sistema. Hablamos desde la interoperabilidad, desde los datos puros hasta cómo armamos acuerdos de colaboración con las distintas otras instituciones para partir por algo tan básico que es explicarle a la persona, como María Luisa dice, como en simple y en chileno, qué es lo que necesita hacer. Y eso, por lo mismo, la interoperabilidad y la colaboración en el back también me resulta crítico como un elemento habilitante. Buenísimo, Andrea, muchas gracias. Justamente iba a pasar a otra pregunta que había acá de Jennifer Álvarez, y esa es para Darinka. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál sería una buena estrategia para aumentar la conversación entre los equipos? Ella comenta, suena fácil, pero es uno de los temas más complejos, dado que hay que relacionarse en tiempos de todos, instancias, y se tienden a duplicar tareas. Si nos pudieras orientar, por favor, con algunos tips, gracias. Sí, lo tengo súper claro. Es súper compleja la conversación al interior de los equipos, ya sea en el servicio público o en el privado, cuando se torna algo muy complejo y es muy grande, es un aparataje que es muy difícil de mover. Yo creo que las herramientas que nos proporciona el diseño de servicios nos ayuda a que las personas y los funcionarios públicos o los equipos de trabajo estén en pro del diseño de un mejor servicio centrado en las personas. Entonces yo creo que lo más importante es que los equipos de trabajo tengan de alguna manera contacto con el usuario. Al momento de tener ese contacto con el usuario van a poder entender los problemas y van a ser parte de las propuestas de mejora. Al momento de entender cuáles son las necesidades de los usuarios, cuáles son las necesidades de los ciudadanos, el funcionario público o el equipo de trabajo se torna un poco más, yo creo, la voz del usuario, en vez de poner sus propias opiniones o sus propios deseos o sus propias frustraciones, sino que trae las frustraciones y los problemas del usuario al centro de la conversación, y la conversación es en torno a eso, no en torno a los problemas individuales o los problemas que puedan haber dentro del equipo. Creo que el diseño de servicios nos ayuda a facilitar eso. Por supuesto, no es algo de la noche a la mañana, hay un cambio de mentalidad detrás de esto, pero me tocó en algunas oportunidades generar estos equipos de trabajo multidisciplinario dentro de la institución, y fue algo súper positivo, llevar a gente que jamás había tenido contacto con el usuario, llevarlos a sus lugares de trabajo, llevarlos a ver cómo se atendía en público en los centros de atención de Chile Compra, en este caso. Los hizo pensar desde otra manera, los hizo ver los problemas, los hizo ponerse en sus zapatos. Entonces yo creo que por ahí podemos facilitar la conversación entre los equipos de trabajo. Buenísimo. Espero haber respondido desde mi punto. Sí, desde y quería hacer una pregunta de seguimiento, porque justamente Joana Solorio preguntaba, y esta es más una pregunta abierta, de repente Andrea también tú quisieras contribuir, es si el servicio de experiencia de usuario debe estar presente solo al inicio del diseño del servicio o debe estar presente de forma permanente. Yo la tomo, Diego. A ver.
Bueno, Es un buen punto, porque usualmente podría pensarse, sobre todo porque la palabra lo lleva, que es diseño centrado en el usuario, que tiene que ver con las primeras etapas de investigación y de diseño inicial. Y ese es un error bien grande, porque justamente por lo que comentaba de lo vivo, cuán dinámico es esto, quienes han estado al inicio involucrados en esta comprensión de estos hallazgos son quienes también ven y pueden entender cómo evoluciona, cómo justamente algunos, no es que las necesidades de las personas cambien, las necesidades de las personas siempre son las mismas en términos de resolver sus problemas. El punto es que voy a tener en todo lo que tiene que ver con la gestión y la mejora a equipos mucho más empoderados, a personas mucho más entendidas también y con experiencia, si logro hacer que el diseño centrado en el usuario sea algo permanente, incluyendo la gestión, incluyendo la mejora continua y las fases que siguen a continuación. Ok, buenísimo, María Luisa, gracias. Darín, Andrea, ¿quieren complementar algo? sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Melissa, o sea, creo que es algo vivo que tiene que estar en constante mejora. Por ejemplo, en CopUK los servicios digitales se empezaron a desarrollar desde el 2011 y todavía sigue vivo, o sea, todavía seguimos entregando mejores experiencias a los usuarios porque todo va evolucionando, los servicios también van cambiando, las necesidades pueden ser las mismas, pero con distintos énfasis. Hoy día vivimos una pandemia, por lo tanto las necesidades que tuvimos ahora fueron distintas. Creo que la experiencia de usuario, el diseño de servicio, el diseño centrado en las personas tiene que estar en las venas, tiene que estar siempre, tiene que estar permanente en todos los procesos de cambio dentro de una organización, y no solo en lo digital, yo creo que en lo físico también, o sea, no es solo en lo digital, es algo permanente dentro de la institución, o de la empresa pública, empresa pública o privada. Justo quería ahondar un poquito en la parte de repente cultural o de liderazgo de las instituciones, y para María Luisa te quería preguntar, ¿qué característica debería tener un líder en una institución pública para emprender este tipo de desafíos? Yo creo que lo primero es que ese líder tenga características de convicción y perseverancia. Aquí hay un ejercicio que es constante y el mayor músculo que hay que desarrollar es el de estar muy claro con el norte, con la estrategia que hemos establecido y saber que esto va a ser una continua evangelización. En segundo lugar, esta persona lo que tiene que también es poder inspirar a los equipos. A mí me tocó en Banco Estado poder no solamente formar equipos, sino que también constantemente hacer que no se desalentaran, animarlos, estar en un constante empoderamiento de que por lo que estábamos luchando tenía un propósito. Entonces, esta inspiración tiene que ver siempre con ese propósito y recordarle este propósito, ¿por qué lo estamos haciendo? Y en tercer lugar, yo creo que también tiene que ver con una capacidad de tener conversaciones de negociación con distintos actores que tienen necesidades diferentes. Es decir, yo no puedo ir con el mismo discurso a un patrocinador o un stakeholder que esto no lo vive, que no lo entiende, que yo tendría que entonces ponerlo y traducirlo desde los resultados, de qué consigue con esto, de qué va a obtener con esto. Duda si es más sensible, es más empático de los usuarios, good, porque lo vamos a poder entonces ganar, pero si no es un early adopter respecto de estas temáticas, tendríamos que decirle, ¿sabes qué? Por beneficio operacional, por rentabilidad por cliente, por lifetime value, tú consigues esto, ¿sí? Y ponernos en los zapatos también de este gerente, de este jefe, director, subdirector, que necesita también y tiene una urgencia y necesita demostrar, porque como decía la Andrea acá, hay un día a día que empieza a comerse todo esto y que es súper necesario ayudar. Y conversaciones también con la comunidad, conversaciones con otras organizaciones que en muchas ocasiones son invisibles y que podrían también permitir que llegáramos más masivamente con un mismo mensaje en términos, por ejemplo, de educación y de adopción. Si nosotros sabemos que tenemos los centros de familia, que podría ser muy buen intermediario, bueno, hacer un tremendo ejercicio ahí porque vamos a ganar y ellos tienen una gran red de capilaridad. Si nosotros sabemos, como proponía Darinka, de ir hacia ciertos intermediarios que son los mismos funcionarios, lo que deberemos conseguir, y yo siempre digo, el mayor éxito es que para mí un funcionario público me diga, señora, no pierda más tiempo, acá está, esta es su sucursal,
Porque no es para no atenderla, es simplemente para que ella, en términos de calidad de vida, gane tiempo, gane en todo sentido. Entonces, ese último tiene que ver con saber negociar con sindicatos, que son muy fuertes, saber negociar con las comunidades, que son muy complejas, y finalmente, sin duda, con tus equipos internos que tienen que ver con quienes van a trabajar esto. Y ahí nuevamente, la agilidad en muchos casos hizo como descubrir de la NASA todo, como si fuera, oh, hemos descubierto Marte, pero sucede que hemos hecho Design Thinking hace muchos años, espera, ¿de qué me estamos hablando? Yo formé gente en Scrum el año 2010. Esto no tiene ni una ciencia, esto es el improvement constante, la mejora, pero no partiendo de cero, por favor, porque ir a descubrir, es que fui a hacer un test de guerrilla y descubrí esto, ya viejo, pero es que eso que estás descubriendo, ¿sí?, está en la psicología cognitiva escrito de hace mucho tiempo, o esto que estás descubriendo. Entonces, también pedirle a los equipos internos que se informen, que aprendan, que estén constantemente estudiando y que a partir de ese piso también conozcan del negocio, conozcan de la institución en sí, de cómo funciona, de todo lo complejo que es en tema de gobierno, la ley, la materia legal, y sobre eso siempre desafiarlo. Y yo estoy segura, y así me lo demuestran, solo si exigimos a nuestros compañeros, nuestros colegas, vamos a realmente ser excelentes. Buenísimo. Gracias, María Luisa. Gracias, Darinka. Gracias, Andrea. Sé que hay unas preguntas todavía adicionales, pero por temas de tiempo voy a cerrar ahí la ronda de preguntas. Quería cerrar con con una pequeña reflexión. Lo voy a compartir mi pantalla, en verdad, porque una pequeña reflexión. Acá, como para redondear un poquito los mensajes que hemos estado escuchando en estas ponencias, creo que debemos conocer la vida de las personas para diseñar servicios mejores. Y todo servicio tiene que ser considerado como un servicio agradable, amable, no una tortura, ¿sí? Y el Estado y los gobiernos nacen para ordenar a la sociedad, pero es la sociedad quien crea al Estado y al gobierno. Entonces, por tanto, quería reforzar ciertos puntos, ¿no? Para poder trascender a los gobiernos, el Estado tiene que entender que primero es el monopolio, ¿sí? Y por eso tiene una doble responsabilidad y entender que como ciudadanos no tenemos posibilidad de enojarnos con la SUNAT, irnos a otra institución para pagar los impuestos, ¿sí? O a otro registro civil o a otra RENIEC para sacar el DNI. Entonces tiene que ser el único camino y hay un único camino y tiene que ser un buen camino. El segundo punto es que como somos ciudadanos, somos iguales en deberes y derechos y si nos hablan en simple y nos hablan como decías, claramente nos hablan a todos, pero si nos hablan en jerga, elitizan la función del funcionario. Entonces, en muchos puntos, lo digital iguala a los ciudadanos, eso lo tenemos que aprovechar. Y como tercer y último punto, es que entender, creo yo, que los ciudadanos en general no queremos, también no queremos trámites, ¿sí? Los servicios públicos no existen para hacer trámites, existen para ordenar el funcionamiento de una sociedad con igualdad de acceso y sin privilegios. Y podemos pensar que los trámites incluso pueden desaparecer, ya que nacieron en el contexto de otra tecnología. Entonces, queremos como ciudadanos vivir en sociedad y para eso esperamos que desde el Estado, desde la mirada de los funcionarios también se pueda aplicar este diseño de servicios centrado en las personas. Les agradezco muchísimo, Darinka, Andrea, María Elisa, por su presentación. A todo el equipo de Amable, le agradezco a los que han estado detrás de este evento. Muchas gracias. Gracias a todos los que han participado por el chat, a todas las personas que nos están viendo desde sus casas o trabajos. Nos podemos seguir conectando a través de las redes. Nos encuentran en
en LinkedIn, nos encuentran en Facebook. Por favor, si tienen dudas, comentarios, o si tienen algo que decirnos, por favor nos pueden contestar por ahí. Y también para que nos ayuden, por favor, tenemos una pequeña encuesta de satisfacción sobre la calidad del contenido y cómo fue este seminario online. Si por favor nos pueden ayudar a contestarla, nos ayudarían un montón para mejorar. Y eso es todo. Gracias. Ahí lo cerramos. Muchísimas gracias a todas. Muchas Nos gracias vemos a en ti otra. y a todas. Muy buenas Muchas tardes. gracias a todos y todas. Muchas Chao, gracias, chao, que esté muy Arinka, chao, bien. Andrea. Chao, que estén muy Chao. bien. Chao, Chao. chao. Chao, chao.